Imagina caminar hacia el interior de una cueva olvidada por el tiempo. El aire es frío, el silencio parece más antiguo que cualquier civilización conocida. Cada paso levanta pequeñas partículas de polvo que han permanecido inmóviles durante miles de años. La luz apenas alcanza a revelar las paredes de piedra caliza que se pierden en la oscuridad. Entonces, cuando parece que no queda nada por descubrir, aparece algo imposible: restos humanos. No uno ni dos, decenas. Más de 40 esqueletos dispersos entre capas de sedimentos congelados por el tiempo. Algunos presentan características que llaman inmediatamente la atención de los investigadores. Cerca de ellos aparecen miles de objetos antiguos, herramientas, fragmentos de marfil, puntas de piedra, evidencias de una vida que existió cuando gran parte del planeta era radicalmente diferente. Pero lo más extraordinario no fue el hallazgo. Lo verdaderamente extraordinario fue que aquellos huesos pasaron décadas enteras encerrados en cajones de museo sin que nadie comprendiera lo que realmente representaban. Durante aproximadamente 60 años permanecieron almacenados lejos de la tierra donde habían sido encontrados, catalogados, numerados, archivados, esperando pacientemente una tecnología que todavía no existía. Y cuando finalmente esa tecnología llegó, los resultados provocaron una de las mayores transformaciones en la historia de la arqueología americana. Lo que reveló su ADN obligó a replantear una historia que había sido enseñada durante generaciones. Una historia aparentemente sencilla, una historia que parecía resuelta, una historia que resultó ser mucho más compleja. Antes de continuar, si te apasionan los misterios del pasado, las civilizaciones perdidas y los descubrimientos que desafían todo lo que creíamos saber, suscríbete ahora mismo y acompáñame hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no parece una simple investigación arqueológica, parece una historia salida de una novela, excepto por un detalle fundamental: ocurrió realmente. Todo comienza en un lugar remoto del planeta, un lugar situado en el extremo occidental de Alaska, un territorio donde la naturaleza sigue dominando el paisaje y donde el invierno puede parecer eterno. Allí, sobre una región conocida como la Cuenca de Iyatayet, se encuentran las cuevas de Trail Creek. A primera vista parecen simples cavidades abiertas en la roca. Sin embargo, estas cuevas ocupan una posición extraordinaria. Hace miles de años no estaban situadas en el borde de un continente. Estaban ubicadas en el corazón de una enorme extensión de tierra que ya no existe. Una tierra conocida como Beringia. Hoy, cuando observamos el estrecho de Bering, vemos agua separando Asia y América del Norte. Pero durante la última glaciación el nivel del mar era mucho más bajo. En aquel tiempo existía una vasta llanura que conectaba Siberia con Alaska. No era un estrecho, no era un puente estrecho, era una región gigantesca, comparable en tamaño a algunos de los países más grandes del mundo. Allí vivieron animales enormes, mamuts, bisontes, caribúes y también seres humanos. Durante décadas, los investigadores imaginaron que aquella región había servido únicamente como una ruta de paso, un corredor utilizado por grupos humanos que avanzaban desde Asia hacia América, una especie de carretera prehistórica. Sin embargo, los restos encontrados en Trail Creek comenzaron a sugerir algo muy distinto. Las personas que dejaron aquellos huesos no parecían simples viajeros, no parecían grupos en movimiento constante. Todo indicaba que habían vivido allí, que habían formado comunidades, que habían criado hijos, que habían enterrado a sus muertos, que consideraban aquella tierra como su hogar, y eso cambiaba completamente la interpretación tradicional. Cuando los primeros arqueólogos llegaron al lugar durante el siglo pasado, no podían imaginar las preguntas que aquellos restos responderían algún día. Entre las décadas de 1940 y 1950, las excavaciones sacaron a la luz huesos humanos, herramientas de piedra, objetos fabricados con marfil y restos de animales propios de la edad de hielo. Todo fue cuidadosamente embalado y enviado a Dinamarca para su conservación. Allí quedó almacenado. Pasaron los años, después las décadas. Los científicos medían los huesos, tomaban notas, realizaban dibujos, archivaban documentos. Nada más. La ciencia simplemente no disponía de los recursos necesarios para obtener información más profunda. Las técnicas de datación eran limitadas. La genética antigua era prácticamente inimaginable. Nadie podía extraer historias completas de unas pocas células conservadas dentro de un fragmento de hueso. Así que los esqueletos esperaron. Esperaron mientras nuevas generaciones nacían. Esperaron mientras cambiaban los paradigmas científicos. Esperaron mientras la arqueología evolucionaba. Y durante todo ese tiempo guardaron un secreto extraordinario. Un secreto que permaneció oculto hasta comienzos del siglo XXI. Cuando finalmente los avances tecnológicos permitieron estudiar el ADN antiguo con una precisión nunca vista, los investigadores decidieron volver a examinar aquellos restos
pueblos olvidados. Lo que encontraron no confirmó la historia tradicional, la destruyó, porque aquellos individuos pertenecían a una población que no encajaba en los modelos aceptados, una población que había permanecido invisible durante miles de años, una población que obligaría a los científicos a replantearse cómo comenzó realmente la historia humana en América. Y eso era solo el principio. Durante gran parte del siglo XX, la explicación dominante parecía tan sólida que pocos se atrevían a cuestionarla. Según esa versión, los primeros habitantes de América habían llegado en una sola migración procedente de Asia. Cruzaron la inmensa extensión de tierra que conectaba Siberia con Alaska y, cuando los glaciares comenzaron a retirarse, descendieron hacia el sur a través de un corredor libre de hielo. Era una historia elegante, simple, fácil de enseñar, fácil de recordar, y durante décadas fue presentada como un hecho prácticamente indiscutible. La base principal de esa teoría se encontraba a miles de kilómetros de Alaska, cerca de la localidad de Clovis, en Nuevo México. Allí se descubrieron unas características puntas de proyectil cuya antigüedad parecía coincidir con el momento en que los primeros seres humanos habrían llegado al continente. Aquellas herramientas se convirtieron en un símbolo. Para generaciones enteras de arqueólogos, representaban el comienzo de la historia humana en América. Todo parecía encajar. Un solo pueblo, una sola migración, una sola expansión. Pero la realidad rara vez es tan ordenada. Incluso mientras la teoría de Clovis dominaba universidades y libros de texto, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. En distintos puntos del continente surgían evidencias que parecían demasiado antiguas. Algunos yacimientos mostraban señales de actividad humana anteriores a las fechas aceptadas. Sin embargo, quienes defendían esas interpretaciones encontraban una fuerte resistencia. Muchos investigadores vieron cuestionado su trabajo. Otros tuvieron dificultades para conseguir financiación. Algunas excavaciones fueron descartadas antes incluso de que los resultados pudieran analizarse completamente. La teoría se había convertido en algo más que una explicación científica. Se había transformado en un paradigma, y los paradigmas rara vez desaparecen fácilmente. Pero mientras los debates continuaban en congresos y universidades, algo mucho más poderoso estaba comenzando a desarrollarse en silencio: la revolución genética. Por primera vez, los científicos podían extraer información directamente de los restos humanos antiguos. Ya no dependían únicamente de herramientas, fogatas o fragmentos de piedra. Ahora podían estudiar a las propias personas, podían reconstruir parentescos, seguir migraciones, identificar poblaciones desaparecidas y descubrir conexiones invisibles para cualquier excavación tradicional. Fue entonces cuando apareció uno de los hallazgos más sorprendentes de toda esta historia. En el interior de Alaska, en una región atravesada por el río Tanana, un equipo de arqueólogos realizaba excavaciones en un lugar conocido como Upward Sun River. Lo que encontraron allí era extraordinario. Debajo de una antigua estructura habitacional aparecieron los restos cuidadosamente enterrados de 2 bebés. La sepultura había permanecido prácticamente intacta durante miles de años. Los cuerpos estaban acompañados por objetos rituales, herramientas elaboradas con piedra y asta, pigmento rojo utilizado en ceremonias funerarias. Todo indicaba que aquellos niños habían sido enterrados con enorme cuidado, con profundo afecto, por personas que lamentaron su pérdida. Los investigadores comprendieron inmediatamente la importancia del descubrimiento. Los restos fueron enviados a especialistas capaces de estudiar ADN antiguo. Uno de aquellos niños proporcionó una cantidad excepcional de información genética. Y cuando los resultados estuvieron listos, los científicos se quedaron atónitos. El perfil genético no coincidía con ningún grupo conocido. No encajaba completamente con los pueblos indígenas modernos. Tampoco correspondía exactamente a las poblaciones asiáticas que se consideraban sus antepasados. Era algo diferente, algo inesperado. Los análisis mostraban que aquel individuo pertenecía a una rama humana que se había separado muy temprano del resto de los ancestros indígenas americanos. Una rama que había permanecido aislada durante miles de años. Los investigadores le dieron un nombre. Los llamaron los antiguos beringianos. La noticia tuvo un enorme impacto, porque significaba que la historia tradicional era incompleta, muy incompleta. Hasta ese momento, la mayoría de los esquemas mostraban una sola línea migratoria entrando en América. Ahora aparecía una segunda rama, una población distinta, un grupo humano que había seguido un camino diferente. Los antiguos beringianos parecían haberse separado de otros ancestros americanos mientras todos aún permanecían en Beringia. Después de esa separación, algunos grupos continuaron desplazándose hacia el sur. Ellos no, permanecieron en Alaska, generación tras generación, siglo tras siglo, milenio tras milenio,
Mientras otras poblaciones exploraban territorios desconocidos, los antiguos beringianos desarrollaban su propia historia en una tierra que hoy yace en gran parte bajo el océano. Y entonces ocurrió algo todavía más desconcertante. Desaparecieron. No existe una evidencia clara que explique qué les sucedió. No sabemos si fueron absorbidos por poblaciones posteriores. No sabemos si sufrieron algún colapso demográfico. No sabemos si cambios climáticos extremos alteraron su forma de vida. Lo único seguro es que dejaron una huella genética distinta, una señal que permaneció oculta hasta que la tecnología moderna logró detectarla. Cuando los científicos compararon los datos obtenidos en Upward Sun River con los restos de Trail Creek, la historia comenzó a adquirir una nueva dimensión. Los individuos encontrados en aquellas cuevas parecían formar parte de una estructura poblacional mucho más compleja de lo que nadie había imaginado. Ya no se trataba de grupos aislados, se trataba de una sociedad extensa, diversa, con diferentes ramas familiares, con conexiones internas, con una historia propia. Todo ello sugería algo revolucionario. Beringia no había sido simplemente un puente terrestre, había sido un mundo completo, un territorio habitado durante miles de años, un lugar donde nacieron generaciones enteras, donde surgieron tradiciones, donde probablemente se hablaron lenguas que nunca conoceremos, donde existieron historias que desaparecieron para siempre. Y cuanto más analizaban los investigadores los datos genéticos, más evidente se volvía una idea fascinante. Los primeros pobladores de América no estaban apresurándose para llegar al sur. Muchos de ellos llevaban miles de años viviendo en Beringia antes de que comenzaran las grandes migraciones continentales. Aquella inmensa región no era una parada temporal, era un hogar perdido bajo las aguas. Y justo cuando parecía que la historia no podía volverse más sorprendente, otra evidencia comenzó a emerger desde lugares situados a miles de kilómetros de Alaska. Una evidencia que sugería la existencia de poblaciones aún más misteriosas. Poblaciones que podrían haber dejado rastros genéticos inesperados en el corazón de Sudamérica. Y esas pistas abrirían una nueva puerta hacia uno de los mayores enigmas de la arqueología moderna. A medida que avanzaba la investigación genética, los científicos comenzaron a descubrir algo que parecía desafiar toda lógica. Los antiguos beringianos ya eran una sorpresa enorme. Su existencia obligaba a modificar los modelos tradicionales sobre el poblamiento de América. Sin embargo, los datos seguían revelando patrones inesperados. Era como si cada nueva respuesta generara 3 preguntas más. Y entonces apareció una anomalía aún más desconcertante. En algunas comunidades indígenas de Sudamérica, especialmente en ciertas poblaciones amazónicas, los genetistas detectaron una señal que simplemente no debería estar allí. Era pequeña, difícil de identificar, pero aparecía una y otra vez. No era un error estadístico. No desaparecía cuando los análisis se repetían. La señal permanecía. Y cuanto más se estudiaba, más evidente resultaba que estaba conectada de alguna manera con poblaciones muy lejanas del Pacífico, con grupos humanos relacionados con Australia, Nueva Guinea y las Islas Andamán. La noticia sacudió a la comunidad científica, porque ninguna teoría convencional había predicho algo semejante. Las distancias eran inmensas, los posibles recorridos migratorios parecían imposibles, y aún así el ADN mostraba una conexión tenue pero persistente. Los investigadores denominaron a aquella misteriosa contribución genética población y la letra provenía de una palabra indígena que significaba aproximadamente ancestro. Era un nombre provisional para algo que nadie entendía completamente. La pregunta era inevitable. ¿Quiénes eran esas personas? Nadie lo sabía. Tal vez formaban parte de una migración extremadamente antigua. Tal vez pertenecían a una población desaparecida que dejó muy pocos descendientes. Quizá fueron absorbidos por grupos posteriores. O quizá representaban una rama humana completamente distinta que nunca había sido identificada en el registro arqueológico. Lo único seguro era que habían existido, habían vivido, habían tenido hijos y después habían desaparecido. Su idioma se perdió, sus tradiciones desaparecieron, sus nombres jamás fueron registrados. Todo lo que quedó de ellos fue una débil señal genética escondida dentro de las células de algunas poblaciones actuales. Era como escuchar un eco procedente de un pasado tan remoto que casi había dejado de existir. Y cuanto más avanzaba la genética, más evidente se volvía una realidad incómoda. La historia de América no estaba formada por una sola migración, ni siquiera por 2. Probablemente había sido un proceso mucho más complejo, un mosaico de movimientos humanos, encuentros, separaciones, aislamientos, extinciones y mezclas genéticas que ocurrieron durante miles de años. Mientras tanto, otra pieza del rompecabezas estaba emergiendo en un lugar completamente diferente, lejos de Alaska, lejos de Beringia, lejos incluso de las grandes regiones donde tradicionalmente se buscaban las evidencias
galaxias más antiguas, en el desierto de Nuevo México. Allí, en White Sands, los investigadores realizaron un descubrimiento extraordinario. No encontraron herramientas, no encontraron esqueletos, no encontraron armas de piedra, encontraron algo mucho más difícil de discutir: huellas humanas, marcas perfectamente reconocibles impresas sobre antiguos sedimentos, pisadas dejadas por personas reales que caminaron sobre la orilla fangosa de un lago desaparecido hace muchísimo tiempo. Las huellas parecían imposibles, porque las primeras dataciones sugerían una antigüedad enorme, mucho más antigua de lo que permitían los modelos tradicionales. Si las fechas eran correctas, seres humanos habían estado en el interior de América del Norte cuando enormes capas de hielo todavía cubrían gran parte del continente. La reacción fue inmediata. Muchos especialistas cuestionaron los resultados. Algunos señalaron posibles problemas en los métodos de datación, otros pidieron nuevas verificaciones. Era una discusión razonable. Hallazgos tan importantes requieren pruebas extraordinarias, pero cuando llegaron nuevos análisis utilizando métodos independientes, los resultados siguieron apuntando en la misma dirección. Las huellas eran auténticas y su antigüedad parecía real. Aquello generó un problema enorme. Si personas estaban caminando por White Sands miles de años antes de lo esperado, entonces las teorías existentes debían revisarse una vez más. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Procedían de alguna población todavía desconocida? ¿Estaban relacionadas con los antiguos beringianos? ¿Formaban parte de una migración anterior que desapareció sin dejar descendientes identificables? Nadie tenía respuestas definitivas, y quizá esa sea la parte más fascinante de toda esta historia. Durante décadas se creyó que el problema estaba prácticamente resuelto. Ahora ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más aprendemos, más compleja se vuelve la imagen. Cada nuevo descubrimiento añade ramas al árbol. Cada nueva secuencia genética revela conexiones inesperadas. Cada excavación abre nuevas posibilidades. Lo que antes parecía una línea recta se ha transformado en una red extraordinariamente compleja. Imagina por un momento aquel mundo antiguo, miles de años antes de las primeras ciudades, miles de años antes de la agricultura, miles de años antes de cualquier registro escrito. En el extremo norte del planeta existía una inmensa región de tundras, valles protegidos y llanuras abiertas. Allí vivían grupos humanos adaptados a condiciones extremas. Cazaban grandes animales, fabricaban herramientas con piedra, hueso y marfil, transmitían conocimientos de generación en generación, observaban estaciones que duraban meses y sobrevivían en uno de los ambientes más exigentes de la Tierra. Durante miles de años, aquellos pueblos construyeron vidas completas, crearon vínculos, desarrollaron culturas, formaron familias y, sin saberlo, estaban participando en uno de los capítulos más importantes de toda la historia humana, porque de aquellas poblaciones surgirían los ancestros de millones de personas que algún día habitarían dos continentes enteros. Sin embargo, gran parte de esa historia permanece oculta, y la razón es tan simple como frustrante. La mayor parte de Beringia ya no existe. El océano la cubre. Las antiguas rutas migratorias, los campamentos, las zonas de caza, los lugares ceremoniales, las aldeas estacionales, todo aquello quedó sumergido cuando el clima global cambió y los niveles del mar comenzaron a elevarse. Lo que hoy vemos es apenas una pequeña fracción de un paisaje mucho más amplio. Un paisaje perdido, y eso significa que probablemente los descubrimientos más importantes todavía permanecen ocultos bajo las aguas del mar de Bering, esperando, silenciosos, como los huesos de Trail Creek permanecieron silenciosos durante más de medio siglo, esperando a que alguien desarrollara la tecnología adecuada para escuchar su historia. Y si eso ocurrió una vez, podría volver a ocurrir, porque en algún museo del mundo, en algún almacén olvidado o en algún laboratorio que nadie ha visitado durante años, puede existir otra caja cerrada, otra colección archivada, otro fragmento de hueso aparentemente insignificante, capaz de cambiar nuevamente todo lo que creemos saber. Y aquí es donde la historia deja de parecer una investigación arqueológica convencional y comienza a parecer una búsqueda casi imposible, porque la mayoría de las respuestas que necesitamos para comprender los orígenes de América probablemente ya no se encuentran sobre la tierra firme, se encuentran bajo el océano. Cuando terminó la última gran glaciación, el planeta empezó a calentarse. Los inmensos glaciares que habían cubierto enormes extensiones del hemisferio norte comenzaron a derretirse lentamente, año tras año, siglo tras siglo, milenio
tras milenio. El agua regresó, y con ella llegaron cambios que transformarían para siempre el mapa del mundo. Las costas avanzaron, los valles desaparecieron, las llanuras quedaron sumergidas, y la gigantesca región conocida como Beringia empezó a desaparecer bajo las aguas. Lo que durante miles de años había sido una patria para innumerables generaciones humanas se convirtió en fondo marino. Imagina lo que eso significa. Imagina una ciudad moderna desapareciendo lentamente bajo el océano. Calles enteras, casas, lugares de reunión, cementerios, escuelas, mercados, todo oculto bajo cientos de metros de agua. Eso mismo ocurrió con una parte fundamental de la historia humana. Los antiguos habitantes de Beringia no sabían que el mundo que conocían estaba condenado a desaparecer. No sabían que las rutas que recorrían serían borradas. No sabían que las tumbas de sus antepasados quedarían ocultas bajo el mar. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Por esa razón, los arqueólogos modernos trabajan con una enorme limitación. Gran parte del escenario donde sucedieron los acontecimientos más importantes simplemente ya no es accesible. No pueden excavar la mayoría de los lugares donde vivieron aquellas poblaciones. No pueden explorar fácilmente los antiguos asentamientos costeros. No pueden recorrer las rutas originales que unían continentes. Todo permanece oculto bajo aguas frías, turbulentas y extremadamente difíciles de estudiar. El mar de Bering no es un entorno amigable para la arqueología. Las tormentas son frecuentes, las corrientes son violentas, la visibilidad es reducida. El hielo marino puede destruir equipos enteros, incluso con tecnología moderna. Investigar el fondo de esa región supone enormes desafíos técnicos y económicos. En muchos casos, localizar un único yacimiento submarino requeriría inversiones multimillonarias, y aún encontrándolo, recuperarlo sería una tarea monumental. Por eso lugares como Trail Creek tienen un valor tan extraordinario. Son ventanas abiertas hacia un mundo desaparecido, fragmentos de un continente perdido, pequeñas oportunidades para observar una historia que, en gran medida, permanece fuera de nuestro alcance. Cada hueso recuperado, cada herramienta, cada muestra genética, representa una pieza de un rompecabezas gigantesco. Y lo más fascinante es que ese rompecabezas todavía está incompleto. Los investigadores continúan analizando ADN antiguo procedente de diferentes regiones de Alaska, Canadá y América. Cada nueva secuencia genética añade información inesperada. A veces confirma hipótesis anteriores, otras veces obliga a descartarlas, y en ocasiones genera preguntas completamente nuevas. Eso es precisamente lo que está ocurriendo actualmente. Durante mucho tiempo la arqueología buscaba respuestas principalmente en los objetos: puntas de lanza, raspadores, restos de fogatas, fragmentos de hueso animal. Ahora existe una nueva fuente de información: los propios seres humanos, sus genes, sus parentescos, sus conexiones invisibles. La genética ha permitido observar el pasado con un nivel de detalle que habría parecido imposible apenas unas décadas atrás. Y cuanto más detallada se vuelve esa visión, menos simple parece la historia. Los investigadores ya no hablan de una única migración perfectamente definida. Hablan de poblaciones que se separan, grupos que permanecen aislados, comunidades que desaparecen, linajes que sobreviven, otros que se extinguen, ramas completas de la historia humana que permanecieron ocultas hasta que la ciencia aprendió a leerlas. Quizá lo más sorprendente es que los descubrimientos más importantes no siempre provienen de nuevas excavaciones. Muchas veces proceden de colecciones antiguas, de cajas almacenadas durante décadas, de esqueletos encontrados por arqueólogos que jamás imaginaron el potencial de sus hallazgos. Helge Larsen no podía saber que los huesos que envió a Dinamarca cambiarían la historia. Los investigadores que trabajaron con aquellas colecciones durante el siglo pasado tampoco podían imaginarlo. Para ellos eran restos arqueológicos valiosos, nada más. No existía la tecnología necesaria para descubrir el mensaje oculto que transportaban. Pero hoy sabemos que cada fragmento óseo conserva información extraordinaria. Cada muestra contiene una biblioteca biológica, una narración silenciosa escrita en moléculas, una historia esperando ser descifrada. Y eso significa que podría haber muchas más sorpresas aguardando en museos de todo el mundo. Quizá en una colección olvidada de Siberia, quizá en un almacén europeo, quizá en una universidad norteamericana, quizá incluso en materiales excavados hace décadas que nadie ha vuelto a estudiar. Los cajones están llenos, las colecciones son enormes y los recursos para analizarlas son limitados. Por eso el trabajo avanza lentamente, genoma por genoma, estudio por estudio, publicación por publicación. Sin embargo, cada nuevo resultado modifica ligeramente nuestra comprensión del pasado, como si una imagen borrosa estuviera comenzando a enfocarse poco a poco. Lo que emerge de esa imagen es mucho más complejo que cualquier versión
versión enseñada anteriormente. No vemos una sola flecha atravesando un mapa. Vemos múltiples trayectorias, múltiples poblaciones, múltiples historias entrelazadas, y probablemente todavía estamos observando apenas una pequeña parte del panorama completo, porque aún quedan preguntas enormes sin responder. ¿Qué ocurrió exactamente con los antiguos beringianos? ¿Por qué desaparecieron como grupo diferenciado? ¿Fueron absorbidos por otras poblaciones? ¿Se extinguieron gradualmente? ¿Sobreviven fragmentos de su herencia genética en comunidades actuales que todavía no han sido estudiadas? Nadie puede responderlo con certeza, y esas no son las únicas incógnitas. La misteriosa señal genética relacionada con la llamada población y continúa siendo objeto de debate. Las huellas de White Sands siguen generando nuevas investigaciones. Los modelos migratorios continúan evolucionando, la historia permanece abierta, y quizá eso sea precisamente lo más apasionante, porque estamos presenciando un raro momento en la ciencia, un momento en el que una narrativa aceptada durante generaciones está siendo reconstruida frente a nuestros ojos, no a través de opiniones, no mediante especulaciones, sino mediante evidencia, huesos, ADN, huellas y descubrimientos que continúan apareciendo en los lugares más inesperados. Pero la parte más increíble de toda esta historia aún está por llegar, porque cuanto más aprendemos sobre los primeros habitantes de América, más evidente se vuelve una posibilidad fascinante, que algunos de los secretos más importantes todavía no han sido descubiertos.